Hola, ¿cómo estás? Quiero saludarte en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero nuevamente agradecer la oportunidad de poder estar escuchando esta reflexión cristiana de la Iglesia Bautista del Séptimo Día y te agradezco de todo corazón el poder volver a la palabra del Señor a través de estos pensamientos, estas cápsulas cristianas, donde estamos mirando un tema bien complejo, bien difícil, quizás controversial, pero con una mirada bien amena y bien cercana. Principalmente mostrar a Jesucristo en las Escrituras, mostrar lo principal en este caso, la revelación de Jesucristo. Para ello quiero invitarte a que tú puedas mirar en tu Biblia el libro de Apocalipsis. La serie que hemos estado mirando tiene relación con eso. Jesucristo en el Apocalipsis. Cada uno de los temas que tratamos de tocar acá siempre se centran en Jesucristo y Jesucristo es la revelación del Apocalipsis, así lo dice desde el inicio del primer capítulo. Ya estamos entrando en el capítulo 6, que nos habla de 7 sellos. Para ello quiero invitarte a que puedas posicionarte en ese lugar, en el capítulo 6, principalmente en los versículos del 1 al 17. Puedas leer tú de manera independiente, de manera propia y particular, desde el versículo 1 al 17 en el capítulo 6. Pero quiero leer para ti el texto básico, el texto clave, el texto que va a acompañar esta reflexión cristiana de la Iglesia Bautista del Séptimo Día para que tú puedas entender y comenzar a comprender este punto importante. Dice la palabra del Señor. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Con este versículo de introducción y versículo de inicio de este capítulo 6 es que vamos a pedir al Señor la dirección para que podamos comprender, entender, reflexionar, meditar en la palabra del Señor y desde esta perspectiva también poder ser humildes y sinceros en el interés y en el deseo de poder estudiar la revelación de Jesucristo. Y ese es el concepto más claro, la revelación de Jesucristo en la profecía, en el mensaje y sobre todo en el deseo de que Jesús quiere estar con nosotros por la eternidad. Así que te invito a que podamos mirar la revelación de Jesucristo. Querido Señor, que moras en el cielo, te damos las gracias infinitas porque tú eres un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios de misericordia, que tiene el interés de buscarnos a nosotros, de entregarnos las pautas a seguir, pero principalmente de revelarte a nosotros, de revelar tu amor. Lo hiciste a través de tu Hijo Jesucristo y de su mensaje. La revelación de Jesucristo está en este libro también. Y es por ello que queremos, con mucha humildad y respeto, poder observar, mirar aquellos acontecimientos que nos presentan el final del tiempo. Y ese final de esperanza en el cual podremos estar con Jesucristo por la eternidad. Ese Dios que quiere relacionarse con nosotros, que se ha dado en vida para poder estar con nosotros, porque nos ama profundamente y viene a buscar a su creación. Todo esto te lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. En las meditaciones anteriores, en las reflexiones anteriores, hemos visto que los primeros 5 capítulos del Apocalipsis presentan a Jesús de manera glorificada en medio de su iglesia. Ya hemos recalcado de sobremanera que el tema tiene que ver con la revelación de Jesucristo hacia la iglesia, investigando, corrigiendo, exhortando y alentando. Las 7 cartas principales, estas 7 epístolas, representadas en 7 iglesias para cada uno de nosotros, parecen ser a los ojos de los hombres y de los que en realidad son a los ojos de Jesucristo. Hemos visto en los capítulos 4 y 5
a Dios, el Creador, en el trono y también al Cordero, su Hijo, ¿cierto? Siendo glorificado por todos los seres del universo. Hemos visto que el Cordero está con el libro de la historia, con un rollo, ¿cierto?, de la humanidad en sus manos. Ahora entramos en una sesión en la que se abren uno por uno los sellos del rollo, que son estos siete sellos que protegen y cuidan de que este rollo esté en las manos de quien merece poder abrirlo. Mientras esto sucede, la historia se desarrolla ante los ojos de Juan. Los siguientes capítulos presentarán imágenes de los sufrimientos de la iglesia, lo que la iglesia a través de la historia ha padecido, de los juicios de nuestro Dios sobre sus enemigos y el triunfo final de Jesucristo, un triunfo de amor. Este tiempo será bien complejo para aquellos que no quieren recibir el amor de Dios, un amor generoso, un regalo de amor y que estará sujeto a la revelación de Dios mismo. Vamos a mirar algunas ideas que se presentan acá. Primero, Juan registra al abrir los primeros cuatro sellos y a medida que en esto ocurre, uno de los cuatro seres vivientes llama a un jinete y a un caballo. Es lo primero que tenemos que mirar. ¿Qué es lo que ocurre acá? Juan registra, ¿cierto? Al abrir estos cuatro primeros sellos que se desprenden para poder abrir el rollo, y a medida que esto ocurre, cuatro seres vivientes llama a un jinete y a un caballo. En otras palabras, los eventos en la tierra ocurren con la dirección soberana de Dios mismo. Él dice que vio cuando el Cordero abrió uno de los sellos y a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Eso en la versión Reina Valera. Como leemos, cada uno de los cuatro seres vivientes dicen ven y mira. Así se expresa. Eso aparece en el versículo 1, en el versículo 3, versículo 5, versículo 7. Sin embargo, todos los mejores manuscritos del griego, ¿cierto? Desde, Desde el manuscrito griego no incluyen la palabra mira, solo dicen simplemente ven. No se trata de una invitación a Juan para que vaya y vea, sino que una orden a los cuatro caballos con sus jinetes para que salgan a la escena de la historia. Los cuatro seres vivientes, que son los querubines que rodean el trono de Dios, desempeñan un papel de convocar a los actores del drama final para que ingresen en este escenario. El origen de la visión de Juan se relaciona con la visión escrita en Zacarías, capítulo 1, del 7 al 17, el capítulo 6, del 1 al 8. Allí el profeta ve cuatro caballos que son enviados para recorrer la tierra y hacer una venganza contra todas las naciones que han oprimido al pueblo de Dios. Los cuatro caballos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Eso lo encontramos en Zacarías 6, 5. Los cuatro caballos de Zacarías representan los cuatro poderosos vientos que Dios está a punto de lanzar sobre la tierra con intenciones de, ¿verdad?, emitir ahí destrucción. Son agentes de ira y de venganza en la medida que Dios se va también retirando porque es, ¿verdad?, el hombre el que no quiere estar con Dios, que el Señor tiene que cumplir su cometido y porque el Señor también en su respeto hacia nosotros también nos permite que las cosas ocurren porque nosotros nos vamos alejando de Él. En esta imagen que debemos buscar el origen de la visión que Juan tuvo. En Apocalipsis, los cuatro caballos y sus jinetes son agentes de esta manifestación de Dios. Ellos representan las cuatro grandes fuerzas de justicia que son enviadas contra el mundo con la justa relación que tienen con Dios para cumplir propósitos divinos. Juan dice que vio un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. En el versículo 2
Desde la antigüedad, muchos intérpretes como Irineo, entre ellos, han sugerido que el jinete blanco no es otro sino que Cristo mismo de manera victoriosa. Esta conclusión se deriva del hecho de que ellos relacionan esta visión con la que se encuentra en Apocalipsis 19, en los versos 11 y 12, que nos presenta un caballo blanco sobre el que cabalga uno llamado fiel y verdadero, que está coronado con muchas diademas y que es el Cristo victorioso. Sin embargo, la única similitud es la presencia de un caballo blanco. Cabe señalar, sin embargo, que la corona que aparece en este pasaje en este sentido es diferente a la de Apocalipsis 19:12. En Apocalipsis 6:2 la corona es en griegos estéfanos, no la diadema, que significa una corona de vencedor, mientras que en Apocalipsis 19:2 la corona que Jesucristo usa es la diadema, es decir, la corona real. La corona que Jesucristo usa en griego de la diadema, es decir, esta corona que demuestra la realeza. El pasaje que estamos estudiando en este sentido, estamos revelando, presenta desastres, acontecimientos complejos, horrores uno tras otros. Una presentación de Cristo resucitado estaría aquí fuera de lugar. Esta visión nos habla no de la venida de Jesucristo de manera victoriosa y con amor a venir a buscar a los suyos, sino de una situación compleja, terrorífica que Dios permite que ocurra, que va a permitir que ocurra en el mundo por nuestra separación con Él y principalmente porque aquellos que no quieren recibir el regalo de la salvación se sentirán en esta situación. Nuestra mente nos nubla, nuestro corazón, y por eso es que vemos a un cordero airado, un cordero enojado, un cordero que está eh, con una actitud de venganza. La identidad del primer jinete montado en su caballo blanco dependerá en gran parte de la identificación de los tres siguientes. El primer jinete lidera a sus colegas de color rojo, negro y el color, ¿cierto? Pálido. Nunca Cristo trae la guerra, el hambre ni la peste. Jesús no trae eso. Además, su arma no es el arco, pero siempre la espada de juez que sale de su boca, como ya hemos revisado. Y por último, en esta mirada de la visión, Cristo estaría presente al mismo tiempo como el Cordero, como lo dice en el versículo 6:1, que implícitamente ahí se encuentra, y como un caballero blanco dando órdenes a sí mismo para venir, lo que sería bastante contradictorio si fuese así. Por tanto, a la luz del significado de los jinetes, el segundo, el tercero y cuarto, parecería ilógico identificar al primer jinete con el Señor Jesucristo, quien es el jinete de caballo blanco del Apocalipsis 19. Cuando Cristo venga en realidad, venciendo y para vencer, no habrá más juicios, ya que el Señor ya su juicio estará realizado. Él solo viene a ejecutar lo que él ya dictaminó. No habrá en este sentido ese tipo de sentencia. Por tanto, una visión de Cristo victorioso sería inadecuada al comienzo de una serie que simboliza derramamiento de sangre, hambre y pestilencia. Jesucristo no es así. Algunos estudiosos sugieren que el jinete blanco es el anticristo, el surgimiento del anticristo. El argumento es que Juan en el Apocalipsis utiliza imágenes dobles para hacer contrastes. Dos mujeres, una esposa y la otra una prostituta, dos ciudades, Jerusalén y Babilonia, dos personajes sacrificados, el cordero y una bestia. Por tanto, el anticristo estaría oponiéndose a Cristo. Como el color blanco simboliza la victoria para otros exégetas, el caballo blanco simbolizaría las conquistas militares. El jinete blanco llevaba en su mano un arco. En el Antiguo Testamento, el arco siempre representaba poder militar.
Durante las grandes invasiones militares del Imperio Romano, el caballo blanco era utilizado por el rey vencedor que llevaba un arco, símbolo del poder militar. Sorprendentemente, esta interpretación fue modificada en el sentido de que el caballo blanco representaría la proclamación del Evangelio en dimensiones universales. Pero estos intérpretes, incluso en medio de las terribles persecuciones, el Evangelio ha sido y será predicado victoriosamente en todo el mundo a pesar de las persecuciones, ya lo hemos conversado acá, pero no una metáfora para el Evangelio que genera salvación, por el hecho de que está armado con un arco y que cabalga sobre un caballo blanco, parece ser un personaje negativo. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, Juan oyó un segundo ser viviente decir, ven y mira. Entonces, él dice, salió otro caballo, Bermejo, al que y el que montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. En los versículos 3 y 4 podemos mirar esta situación. La función del segundo jinete y del segundo caballo es quitar de la tierra la paz, es decir, provocar un conflicto complejo armado, ya que está con una gran espada, que era la machaira, un cuchillo del sacrificio. El color rojo se asocia con frecuencia al terror y la muerte, pero la gran mayoría de los intérpretes relaciona este caballo y su jinete con la representación de la persecución religiosa contra los hijos de Dios y las guerras entre aquellas naciones que destruyan y provocan la enemistad entre las personas y el caos de trágica destrucción. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, Juan miró y vio un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Entonces él oyó lo que sonaba como una voz de en medio de los seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El caballo negro y su jinete representan el hambre, la pobreza, la opresión y la explotación. Color negro es a menudo asociado con el hambre. Eso lo podemos mirar. Lamentaciones 5:10, por ejemplo. Eh, Hambre y guerra van de la mano. La escasez de comida, siempre el aumento de los precios, la fuerza que ejercen los gobiernos a racionar lo que se encuentra disponible. En el Antiguo Testamento, comer el pan pesado era una expresión en hebreo que indica una grave escasez de alimentos, como aparece en Levítico 26:26. Un denario era el salario estándar para un día de trabajo, un día de servicio de un trabajador normal, común. Así lo expresa Mateo 22. Una medida diaria de trigo, más medio litro por un denario, era un precio adecuado de 8 o 12 veces, y era justo lo suficiente para las necesidades que se experimentaban diariamente por una persona. En este caso, la balanza apunta para el racionamiento como un resultado de una guerra. Tener que comer el pan medido por una balanza significa estar sufriendo algunas carencias. Pero se le pide expresamente al jinete del caballo negro para que no dañara lo que significaba el aceite ni tampoco el vino. Entre las diferentes interpretaciones de este término, lo mejor es tener en cuenta el uso del aceite y el vino en el lenguaje del libro del Apocalipsis, que tendríamos que observar ahí, ¿verdad? En las 8 veces que ocurre siempre se asocia al vino como un concepto negativo. Él sirve como una metáfora de una vida de lujo inmoral. Así en Apocalipsis 14:8, hasta el 10, Apocalipsis 16, 19, Apocalipsis 17:2, Apocalipsis 18:3, Apocalipsis 19, verso 15. El vino y el aceite se destacan entre los artículos de lujo de las personas ricas.
El mensaje es claro, habría escasez de trigo, pero abundaría el aceite y el vino. El pueblo tendría hambre mientras que otros disfrutan del lujo. Juan describe las circunstancias en términos familiares de sus lectores. Este pasaje encuentra un eco sorprendente en ciertos sucesos del reinado de Domiciano. En el tiempo en que estaba escribiendo Juan, en esa época se produjo precisamente una sobreproducción de vino y al mismo tiempo una escasez muy grave de granos. Después de que el Cordero abrió el cuarto sello del rollo, Juan oyó la voz del cuarto ser viviente, y al mirar vio un caballo amarillo, caballo pálido, en el que montaba tenía un nombre de muerte, y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. La descripción es muy sombría. El caballo de color, en este sentido, como un color de cadáver, carga un jinete llamado Muerte, seguido por un compañero llamado Hades. En cierto modo, Juan ve a la muerte y su sombra. Su horrible misión se limita a la cuarta parte de la tierra pero en este caso incluida la muerte con la espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Estos mismos horrores se describen en Ezequiel 14:21. En la antigüedad era muy común que la guerra fuera acompañada de hambre, pestes, ataques de animales salvajes, pues los ejércitos destruían, en este caso, la producción de la población. Las enfermedades con facilidad, en este caso, se podían ver. Juan escribió en una época en que las pestes y la muerte verdaderamente devastaban al mundo. Y es por ello que la buena noticia es que Jesús tiene las llaves de la muerte y del infierno, como leíamos en el capítulo 1, verso 18, y un día los dos serán echados a un lago de fuego. Las almas de los mártires debajo del altar. También es importante poder mirar bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían en el versículo 9, ¿cierto? En aquellos días la creencia popular judía indicaba que las almas de los justos quedaban bajo el altar celestial. El cielo se presenta como un templo celestial. Y ahí es donde dice Juan que vi las almas. Al mirar la sangre, el profeta tuvo conciencia de las personas cuya muerte habría sido una muerte en el altar. Es decir, fueron ofrecidos como sacrificios a Dios. La muerte no los había separado de Dios, en Romanos 8:38. La idea es que la vida de los mártires es un sacrificio ofrecido a Dios también. Estaba en la mente de Pablo esa idea. El término griego martus, viene el concepto de mártir, ¿cierto? De la palabra mártir, que simplemente en este sentido significa testigo. Estos santos fueron asesinados por el enemigo para dar testimonio de la verdad de Dios y del mensaje de Jesucristo. Por eso Juan dice que las almas de los mártires clamarán o clamaban desde el cielo en voz alta al Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, tú no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran la tierra. La pregunta de los mártires es un clamor, un pedido a que el Señor ejerza un juicio, ¿verdad? Sin embargo, las almas de los fieles no piden una venganza personal, sino una reivindicación de la gloria de Dios Santo, que Él se muestre como el glorioso. La pregunta es, ¿hasta cuándo? La cuestión en este caso no es en si sus enemigos serían juzgados, pero sí cuándo lo serían. La respuesta de Dios al clamor de los mártires tiene una triple idea, un triple mensaje. A cada uno de uno de ellos se les dio una recompensa, vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen y que todavía tenían que esperar un poco de tiempo. Y se le dio una razón aceptable para este retraso.
Muchos de los consiervos y hermanos aún no estaban calificados para esta corona de vencedor. Una idea popular en el judaísmo era que en el fin del mundo no ocurriría mientras que se completara el número de elegidos, en este caso. Así lo creían los judíos. Las vestiduras blancas son un símbolo de victoria y de pureza. Entonces, el retraso no es meramente una esperanza o una espera, sino que el poder vivir en el descanso en el Señor. Por otra parte, también tenemos catástrofes que se van a presentar. Si tú puedes leer los versículos 12 al 14, ahí hay una visión que podría asustarnos, ¿cierto? El sol se oscureció, en este caso, cuando se abre el sexto sello, el sol se oscureció como si estuviera de luto y la luna se puso roja como la sangre. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra como los higos verdes caen de la higuera cuando soplan los fuertes vientos. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla y todas las montañas e islas se movieron de su lugar. Este lenguaje metafórico es innegable. El sol se viste de luto, la luna llena se torna toda de sangre, lo que sugiere condiciones atmosféricas complejas e inusuales. La figura de estrellas cayendo como higos verdes es la de un universo siendo avalado. Sin lugar a dudas, se trata de una elaboración poética, a saber, la variación de figuras similares en Isaías 34:4. El cielo desaparece como si fuera cortado por la mitad y enrollado como un pergamino. Isaías 34:4. En adición a un colapso celestial, las montañas e islas de la tierra se desmoronarán. Juan dice que todos los hombres de la tierra huyeron en busca de un lugar para esconderse y gritaron de medio por causa de la ira del Cordero. En este caso no nos sorprendería, ¿cierto? Estas tragedias sobrevendrán indiscriminadamente a toda clase de personas que se mencionan aquí en estas ideas, en estos 7 sellos, en estos 7 juicios. Ellos se esconden en las cuevas y en las rocas de los montes, pidiendo que incluso las avalanchas los escondan del juicio de Dios. O sea, están tan separados del Señor, están tan lejos que ven a un cordero airado, ven a un cordero que ha llegado en el gran día de su ira, un cordero que está molesto. ¿Podría molestarse el Señor? El Señor viene con amor a buscar a los suyos, pero obviamente aquel que no quiere el regalo de la salvación, su mente está tan nublada que puede ver a Cristo como un tremendo castigador. La ira del cordero, algo paradójico. Los corderos son mansos. Los corderos están tranquilos. Pero en esta separación, el pecado ha confundido tu mente y la mía, que podemos mirar a Cristo como un cordero que está molesto con la humanidad. Y muchos pedirán que los montes caigan sobre él, sobre ellos. Y decían a los montes y las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del del rostro angelical de Jesucristo, el que lo ha dado todo por nosotros, escondernos de él, porque el día de su ira, que si tú recibes el regalo de la salvación, va a ser el día de tu salvación, el día de tu recompensa, el día del regalo más maravilloso, que es poder vivir por la eternidad con Jesucristo. Para aquel que tiene la mente perturbada y confundida, será un día de perdición, el día de la ira, de un cordero enojado, la mente confundida del ser humano y que ha visto a Dios por los siglos, lo ha visto como un Dios tirano y no ha podido ver en Jesucristo el amor del Señor. Así seguirá siendo para aquellos que no quieren mirar a Dios por intermedio de los ojos de su Hijo Jesucristo, quien como cordero viene
a querer vivir con nosotros por la eternidad. Y muchos sentirán que es el día de la ira. Espero que tú y yo podamos sentir que es el día de nuestra salvación, el día de la recompensa, el día de recibir un regalo inmerecido. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.